y creativa diversidad en la cual Dios nos creó. Por eso cada vez que Dios engendra una iglesia, porque Dios, del corazón de Dios nace una iglesia. Dios le da a cada iglesia una personalidad única. No hay dos iglesias iguales. Cada iglesia es una pieza única, una obra maestra de parte de Dios. Y una de las cosas que celebro cuando tengo la oportunidad de estar así fuera de mi iglesia es darme cuenta como cada iglesia es totalmente a veces diferente una a la otra. Pero todos mostramos maravillosamente la misma gloria, la misma gracia de Dios. Y aunque a veces yo pienso que probablemente en muchas cosas la iglesia que pastorea sea muy diferente en hábitos, en culturas, a esta o a muchas de las iglesias representadas, una de las cosas que me di cuenta es que cuando el pastor Hugo leía esa declaración de propósito, yo podría haber firmado y decir amén a cada una de esas líneas, ¿no? Y yo creo que en medio de la diversidad hay una visión que el Espíritu Santo le da a todas las iglesias. Y en esa visión es donde encontramos la unidad. La unidad para poder estar juntos y para poder alimentarnos. Mi intención en este día es compartir un poco lo que he percibido, por lo menos desde mi lugar pequeño, que es lo que Dios está queriendo para la iglesia en este tiempo. Y celebro que casi muchas de las cosas que voy a decir, probablemente sean simplemente una manera más de poder ver muchas de las cosas que el pastor Hugo acababa de enunciar y de decir. Yo te dije el viernes que acepté a Jesús como mi Salvador cuando tenía 10 años. Desde ese día yo le amé apasionadamente. Pero por mucho tiempo yo pensé que la manera de expresar esa pasión por Él era llegando a ser un gran profesional en la arquitectura. Esa era mi pasión. Mi pasión era ser un gran arquitecto. Estudié como maestro mayor de obras, estudié en la Universidad de Buenos Aires varios años, trabajé casi 15 años en la arquitectura y esa era mi gran pasión, el diseño, la construcción. En mi corazón no lo hacía por una intención ni de reputación, ni por una intención de prosperidad. Lo hacía con intención, Señor, yo quiero ser brillante en lo donde vos me pongas para poder glorificar tu nombre. Pero a medida que iba creciendo, llegué a mi adolescencia y mi juventud, Dios empezó a hablar más fuerte de otra pasión. La pasión no por construir edificios, sino la pasión por levantar su iglesia. Pero no me resultó fácil decirle que sí a Dios. Y entre otras cosas, como en todas las cosas, muchas cosas de la vida, sobre todo de los varones, la culpa la tenía mi viejo. Mi viejo no era cristiano. Mi papá era agnóstico, anarquista. Por lo tanto, imagínense lo que eran las charlas y las discusiones de la mesa de todos los días. Mi padre me hacía todo tipo de preguntas incisivas, tratando de provocarme y poner a prueba mi fe todos los santos días. Como vivíamos cerca del seminario bautista, nuestra iglesia muchas veces recibía a seminaristas, es decir, a jóvenes estudiando y preparándose para ser pastores. Habitualmente los seminaristas no tenían ni para comer, esa es la verdad. Esa es la verdad de la historia. Entonces, iglesias misericordiosas los invitaban, les daban a la clase cuna para que se hagan cargo y la posibilidad de que alguna familia de la iglesia los invite a comer. Y mi madre, que era muy misericordiosa, solía invitar a seminaristas a comer a casa. Y no saben cómo mi padre los sometía a una tortura de todo tipo de preguntas filosóficas. Mi padre leía mucho, era muy culto. Pero cada vez que hice a un seminarista de casa, mi padre siempre repetía la misma frase. Le haya caído bien o no le haya caído bien, él siempre repetía la misma frase. Estos pibes están buscando la manera de vivir sin laburar. ¿Se da cuenta por qué yo tenía resistencia a aceptar ser pastor? Fue muy complicado y yo me di cuenta que por muchos años, en vez de querer agradar a mi Padre Celestial, estaba tratando de agradarlo a Él. No ser la persona que mi Papá Celestial quería, sino ser la persona que mi Padre quería aquí en la tierra.
Y mucho de ese deseo de llegar a ser, en mi caso, cada historia es diferente, ¿eh? Hay algunos de ustedes que están aquí, yo oro para que sean grandes profesionales y brillen para Dios en el lugar donde están. Pero en mi caso no era así. En mi caso estaba huyendo de un llamado. Pero llegó un día en el cual ya no pude huir más de ese llamado. Ya estaba en 4º año de arquitectura, ya trabajaba en un estudio de arquitectura, estaba bien encaminado a lograr todo lo que siempre había soñado humanamente. Pero en ese momento esta pasión por el Evangelio fue tan fuerte que abandoné todo. Un día le dije a todos mis compañeros de la universidad, yo era uno de los estudiantes más avanzados, era el líder de mi grupo de estudio, le dije, muchachos, no estudio más. No, flaco, vos no podés dejar. Todos nosotros que la remamos puede ser, pero vos no podés dejar. Y dejé todo. Y dejé todo eso atrás. Y nunca me arrepentí de haberlo dejado. Porque en realidad, en el momento en preciso que dejé todo eso y le dije sí a Dios, para dedicarme a la más noble tarea que cualquier ser humano puede ser capaz, que es pastorear la iglesia de Dios, yo dije, Señor, nunca más quiero volver atrás. Esto es lo mejor que puedo hacer con el resto de mi vida. Eso ha significado dejar atrás algunas cosas, algunos proyectos personales, pero ha significado haber abrazado una vida que no la cambiaría por ninguna otra. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro lugar más influyente donde vos puedas escribir historia que no sea en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es quien escribe la historia. La historia no lo escriben los poderosos. La historia verdadera la está escribiendo Dios y su lápiz es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la esperanza de la humanidad. La iglesia de Dios es el sueño de Jesús. La iglesia de Dios es el gran proyecto de Dios. Y poder vivir tu vida en la iglesia de Dios es lo mejor que te puede pasar en toda la vida. Y si estás aquí y Dios te está llamando a ser pastor, no tengas miedo, nunca te va a faltar nada. El pastor Mraida Alvalle era cerca de pastor Cetrilio Santos cuando le pidió que inmunice a su familia de salud. En nuestro primer pastorado atendimos una iglesia de apenas 30 personas. Yo dejé mi trabajo como en la oficina de arquitectura de un banco de escala nacional para irme a ser pastor de una iglesia de apenas 30 personas. Mis compañeros, ingenieros y arquitectos que trabajaban conmigo en la oficina, cuando les dije que renunciaba al trabajo, me decían, che, ¿qué tenés? ¿Tenés algo mejor? ¿Te llamaron de otra parte? Avisá. No, voy a ser pastor. Vos estás re loco, me dice. ¿Y de qué vas a vivir? No sé, hay un grupo de personas ahí que me van a sostener. ¿Y cuánta gente estamos hablando? ¿Y 10, 15 familias? Eso. La verdad es que ese grupo de personas, esas 30 personas, apenas tenían para darme para el alimento y la casa para mí y para mis hijos. Y por muchos años, en mis primeros años de pastorado, ni siquiera podían pagarnos una obra social. Nada. Por lo tanto, si mis hijos se enfermaban, si alguno de nosotros nos llegáramos a enfermar, lo único que nos quedaba era el hospital público. Y usted sabe que es de excelencia en toda la Argentina, ¿no es cierto? No necesariamente. Ahora, una de las cosas que le doy gracias a Dios ahora, mirando para atrás, mis hijos ya son todos adolescentes, grandes. Nunca se enfermó ninguno de nada. De nada, de nada. Más que una gripe de esa que todos conocemos. Jamás ninguno tuvo que ser internado de nada. Jamás. Ni bajo tratamiento de ninguna enfermedad. Y yo creo que Dios es bueno. Y cuando vos te jugás por Él, Él te cubre las espaldas. Dios es fiel. Él te va a hacer correr riesgos, Él te va a hacer caminar por las aguas. Pero Él es fiel, Él no va a dejar que te hundas. Y en todo caso, cuando parezca que te hundas, como hizo con Pedro, tira la mano y te saca fuera. Pero Él no te va a abandonar, Él es fiel. Y si Dios te está llamando, estás aquí, Dios te está llamando a ser pastor, es el llamado más noble y más alto que en toda esta vida una persona pueda recibir. Y con todos los riesgos que significa responder sí, va a ser lo más grande que puedas hacer en tu vida. Una iglesia es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a este mundo, a sus problemas, a su dolor. La iglesia es la esperanza de la humanidad. Pero claro, esa iglesia, para hacer eso, necesita ser esta iglesia que durante este fin de semana intentamos recordar. La iglesia que nació ese día de Pentecostés. Es necesario volver a ese lugar, volver a donde nació la iglesia
y volver a testear y estar seguros que seguimos siendo esa iglesia, una iglesia encendida, una iglesia que tiene fuego, una iglesia que puede dar gloria a Dios. Yo creo que una iglesia que da gloria a Dios es esto, es una iglesia creciente, y de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo ser una iglesia creciente? Pastor Hugo decía claramente que nadie siembra sin esperar cosechar. Y Dios no sembró su sangre derramada en esa cruz por nada. Dice en Hebreos que Jesús enfrentó la cruz puesto el gozo que tenía por delante. Y me llamó mucho la atención esta frase. Dice que Jesús enfrentó la cruz puesto el gozo que tenía por delante. Es decir, que de alguna manera, cuando Jesús estaba en la cruz e hicieron todo lo que hacían con Él, a pesar de todo eso, Él todavía tiene una mueca de sonrisa. Ni aún el peor de sus días le pudieron quitar la alegría. ¿Cómo es eso? Él enfrentó la cruz puesto el gozo que tenía por delante. ¿Qué gozo? ¿De qué alegría estaba hablando? ¿Sabe cuál es esa alegría? Esto que está acá. Nosotros somos la alegría de Dios. Él sabía que si Él se mantenía en esa cruz, después de todo eso, de esa sangre sembrada en el suelo de Palestina, miles y miles de hombres y mujeres en todas las ciudades, en cada lugar, iban a levantarse para decir, te amo. Por cada uno de esos que se burlaban de Él, por cada uno que lo menospreciaban, miles y miles en diferentes lugares habrían de levantarse para decir un domingo como este, Jesús, te amo. ¿Qué dice Jesús, te amo? Y yo me imagino que de alguna manera cuando Jesús estaba en la cruz y su cuerpo dolía, Él cerró los ojos e imaginó esta escena de aquí, este lugar. Y eso produjo gozo en su corazón. El gozo que le ayudó a transitar por el día más duro que cualquier persona en esta tierra podría haber atravesado. Somos la alegría de Dios. Somos la felicidad de Dios. Somos la alegría de su corazón. Él no sembró su sangre en ese suelo palestino sin la fe, sin el propósito de una cosecha. Y esa cosecha no son ninguna otra cosa que justamente esto, vidas cambiadas, personas que le amen, una iglesia creciente. Hay una gran diferencia entre una iglesia grande y una iglesia creciente. Una iglesia grande puede ser una iglesia que tiene mucha cantidad de personas, pero una iglesia creciente, que yo creo que es lo más importante, es una iglesia que no es la misma que era hace un año. ¿Qué quiero decirte? Puede ser una iglesia que vos conozcas y hoy por hoy tenga 2.000 miembros. Yo voy a una iglesia grande, pero puede no ser creciente. ¿Por qué? Porque hace ya 10 años que son 2.000. Pero puede haber una iglesia que vos conozcas y que tiene 100 miembros. Y diga, bueno, una iglesia chica, pero ¿sabes qué? Hace un año eran 10. Esa es una iglesia creciente. Y yo creo que Dios no está tan interesado en iglesias grandes, pero sí Dios está interesado en iglesias crecientes. Y donde Dios quiera que te haya puesto, Él te puso para una cosecha. Y Dios espera una cosecha. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 41, que ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Si hay algo que quedó claro del día inaugural de la iglesia, es que Dios tenía el propósito de levantar una multitud de personas que le amen. Dios no estaba pensando en chiquito. Desde el primer día, hablaba con el pastor Hugo, con otros hermanos, que muchos de nosotros que crecimos en la iglesia de chiquititos, muchas veces tuvimos que tratar de salir de una trampa, y esa trampa es que nos enseñó siempre a pensar en chiquito. Pero Dios deja claro aquí que Él quiere que nosotros pensemos en grande. A Dios le encantan las multitudes. A la iglesia evangélica aquí en la Argentina por mucho tiempo le ha tenido miedo a las multitudes. ¿Por qué? Porque hemos sido una minoría y las minorías toman una actitud a la defensiva, de esconderse, de atrincherarse, de tenerle miedo a todo lo multitudinario, de tenerle miedo a todo lo popular.
Esa es la verdad. Pero a Dios le encantan las multitudes. Le encanta el desorden que se genera en las multitudes también. Le encanta ese escenario. Y ese es el escenario donde la iglesia nace. Ahora, volviendo otra vez a Hechos 2, rapidito, ¿cuáles son aquellas claves que aprendemos acerca de cómo ser una iglesia creciente? Yo voy a recordar algunas voy a pasar un poco rápido porque creo que las tenemos bien claras y por ahí me voy a detener en otras que creo que por ahí vale la pena más que otras recordar. En primer lugar, una iglesia creciente es una iglesia unida. La experiencia de Pentecostés ocurre en un aposento alto. ¿Sabe lo que es un aposento alto? Yo que hago esta pregunta, muchos hermanos me miran como diciendo, yo qué sé, un primer piso, es eso, nada más que eso. Una habitación de planta alta, nada más que eso, es eso, nada más. Y como dice la Biblia, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Una de las claves para que Dios envíe avivamiento es que su iglesia esté unida. Por eso esto es una fiesta de la unidad. La unidad es una condición para que Dios envíe su poder. Por eso debemos proteger, cuidar la unidad del Espíritu. La unidad es más importante que nuestras sabias razones. La unidad es más importante que nuestros planes, nuestros programas, nuestras metas, nuestros objetivos. Porque en la unidad está en juego la esencia de la iglesia. Y si la iglesia no es lo que tiene que ser, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada y es pisoteada por los hombres. Y la iglesia es en esencia un grupo, una comunidad, una unidad de personas caminando juntas en el amor. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿de qué sirve eso? De nada. Muchas veces hay muchas personas que han iniciado guerras santas dentro de la iglesia. Porque yo tengo la verdad. Porque yo tengo la interpretación correcta de todos los versículos y vos no. Y enarbolando esa bandera de que yo tengo la verdad, lo único que produjeron es divisiones en la vida del cuerpo de Cristo. Ahora, acá este pasaje dice, entiendo todos los misterios, toda ciencia. Es decir, si yo tuviera la interpretación correcta de todos los versículos. ¿Hay alguien aquí que tiene la interpretación correcta de todos los versículos? Dudo, ¿no? Pero si hubiera alguien aquí que la tuviera y no tiene amor, no sirve para nada. Yo muchas veces he hablado con algunos hermanos en la fe de estos que dicen yo tengo la verdad y en pos de la verdad inician esas guerras intestinas dentro de la vida del cuerpo de Cristo. Yo le digo, ¿sabes qué? En términos bíblicos, en términos de tu doctrina, tenés razón, pero estás completamente equivocado. Sí, tenés razón, sí, lo interpretás bien vos la doctrina, pero estás completamente equivocado. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante la unidad del cuerpo de Cristo que tus sabias razones. Nosotros tenemos que proteger, pastores, miembros, todos, la unidad de la iglesia a toda costa. ¿Qué hace cuando una iglesia empieza a crecer el diablo? ¿Le gusta o no le gusta? Se enoja. Estamos mojando la oreja. Empiezan a aparecer problemas. Ahora, ¿cómo hace el diablo para poder detener a una iglesia que está creciendo? Esta iglesia está creciendo a tal punto que está provocando que la ciudad tenga que hablar, que está llamando la atención de la ciudad. Muy fácil, lo viene haciendo hace mucho tiempo. Divide y reinarás. Y nosotros, la iglesia evangélica, hemos padecido de un problema crónico de división. Iglesias que crecen, cuando ya son más o menos grandes, se dividen. Nos dividimos en buenos términos, dicen algunos. Como los que se divorcian en buenos términos. Sí, nos divorciamos, pero nos divorciamos en buenos términos. Hermano, cualquier divorcio es pecado, aunque sea en buenos términos. Y cuando una iglesia se divide es pecado, eso no es el plan de Dios. Dios no está en el negocio de la división. Dios está en el negocio de la unidad. Y nosotros tenemos que proteger
la unidad de la iglesia a toda costa. Una iglesia necesita encontrar ese lugar de unidad. Claro que ese lugar de unidad no es en las formas, sino en tener claro esa visión y ese propósito que Dios le da. Dice en 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya, ¿qué dice ahí? Dios no quiere eso entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuántas maneras de pensar Dios quiere que haya en su iglesia? Una. ¿Cuántos propósitos Dios quiere que tiene su iglesia? Una. Dios dice que la iglesia tiene que ser una sola manera de pensar. Si usted conoce a una persona que no tiene una manera de pensar, tiene dos maneras de pensar, ¿cómo la etiquetaría? ¿Cómo la llamaría? Hay muchas palabras, ¿no? Doble ánimo, hipócrita, ¿puede ser? También. Estafador, ¿qué más puede ser? Puede ser indeciso, bipolar. Ahora, ninguna de esas palabras es feliz ni agradable, ¿no? Nadie quiere ser esa persona. Hay una enfermedad psiquiátrica que describe a una persona que tiene dos mentalidades. Es la esquizofrenia. Esquizo, en griego, significa dividido. Y sofronos significa mentalidad. Una persona que padece esquizofrenia vive en dos mundos, tiene dos personalidades. Y eso es tremendo, es una enfermedad tremendamente destructiva de la vida de la persona. Ahora, cuando uno llega a una congregación y se da cuenta, porque te das cuenta enseguida, que la mitad tira para allá y la otra mitad tira para allá. ¿Cómo está esa congregación? Está esquizofrénica. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando yo me encuentro en una iglesia y me encuentro en esa situación? Le digo, hermanos, paren todas sus actividades, dejen de hacer todo lo que están haciendo, porque no tiene sentido. Váyanse, no sé, a un lugar de campamento, de retiro, a la montaña, donde quieran, júntense, doblen sus rodillas, oren, pero hasta que Dios no le dé un mismo propósito y una misma visión, no sigan avanzando. Porque no va a haber bendición hasta que esto primero ocurra. Cada iglesia debe buscar el rostro de Dios y debe encontrar esa visión. Y yo creo que a cada iglesia le da una visión en particular, porque Dios a cada iglesia le da una personalidad diferente y un rol diferente dentro de su gran cuerpo. Pero una iglesia tiene que estar segura quién es y qué quiere, si va a experimentar el crecimiento que Dios da. En segundo lugar, una iglesia creciente, nos dice el texto de Hechos, es una iglesia que experimenta la visitación de Dios. Yo no me voy a detener mucho en esta parte porque es la que venimos hablando en los días anteriores. Todos sabemos, Hechos 2:2, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo concedía expresarse. No hay avivamiento hasta que no hay visitación. Y aquel día hubo una visitación de Dios en ese lugar. Qué maravillosa noche pasamos ayer, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir que Dios nos visitó ayer? Amén, claro que sí. Y como iglesia nosotros debemos cultivar una y otra vez esos momentos de encontrarnos con Él. Pero como creo que esto ya lo hemos vivido muy fuertemente durante los días anteriores, quiero avanzar a partir de aquí. Y creo que esto es lo más importante que quiero compartir. Porque Pentecostés no terminó con las sensaciones del aposento alto. El verdadero Pentecostés comenzó después, lo que viene a continuación. Una iglesia creciente es una iglesia que camina de cara a la gente. Bien, el Espíritu Santo fue derramado en ese día sobre la iglesia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito concreto, más allá de sensaciones que pueden haberse sentido en ese momento? Porque todo dice, es como un viento recio, como lenguas de fuego. No era ni viento ni fuego. En realidad, ellos apenas estaban buscando metáforas con las cuales tratar de describir lo que había sucedido en ese momento. Pero luego de todas esas sensaciones, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Y yo veo que el Espíritu Santo al menos hizo dos cosas clarísimas en ese momento.
en primer lugar lo que hizo es lo siguiente, es sacar a la iglesia de su encierro y ponerla de cara a la gente. La historia comienza en el aposento alto, donde sabemos que habían aproximadamente 120 personas. Pero la historia concluye con que 3.000 personas se convierten. Ahora, ¿cómo hicieron esas 3.000 personas para convertirse adentro de una planta alta donde estaban apretados 120 y ya no entraba más nadie? Obviamente hubo un cambio de escenario. De pronto no sabemos cuánto ni cómo, pero del versículo 4 al versículo 5 hay un cambio de escenario. De pronto ya estaban todos en el aposento alto, en la planta alta, orando en unanimidad. Sucedió esto y de pronto no sabemos bien cómo fue. Hay un cambio de escenario. De estar todos encerrados en ese primer piso, pasan a estar todos en la calle. Y algo pasa en la calle. Yo no sé por cómo ocurrió. Quizás alguien vio las lenguas de fuego y gritó ¡fuego! Y todos dijeron evacuemos. Quizás alguien sintió ese estruendo como de viento recio. En Mendoza le tienen miedo a los terremotos. ¿Aquí también, sí o no? No tanto, ¿no? Pero allá en Mendoza le tienen un miedo a los terremotos porque cuando tiembla, tiembla, ¿no? Entonces ya desde los niñitos en las escuelas se les enseña las técnicas de evacuación para cuando viene un sismo. Eso se enseña ya desde chiquititos a los niños. Así que toda la gente está lista y preparada en cualquier momento para evacuar. Yo creo que algo pasó, no sé cómo fue, no sé cómo el Espíritu Santo se la rebuscó. Pero lo único que sé es que de pronto toda esa gente que estaba encerrada entre un cuarto aparece de pronto en otro escenario diferente, de cara a la gente. ¿Por qué la iglesia estaba encerrada en ese lugar? Muy simple, por miedo. Miedo a los judíos. Hasta hace apenas unas semanas habían asesinado a su líder. Y eso no es un chiste, porque es fácil contarlo a la distancia, ¿no? Pero viene la persecución, se llevan puesto primero al pastor, ¿y qué hacemos el resto de los miembros? Nos escondemos en alguna guarida, seguro, ¿no es cierto? Es la tendencia natural, humana, es lo que hicieron, se escondieron, se encerraron, pusieron traba en la puerta y dijeron que hemos adentro porque ya mataron a Jesús y ahora vienen por nosotros. Estaba atemorizada por el miedo. La iglesia evangélica en la Argentina ha sido por mucho tiempo una minoría. Y como minoría, nosotros tenemos la tendencia de ponernos a la defensiva. Yo desde chiquito voy a la iglesia. Yo cuando estudiaba en el secundario era el único evangélico de todo el colegio secundario. Era bravo ser evangélico en aquellos tiempos. Hoy en día yo vuelvo a mi localidad natal y me subo al tren Sarmiento, por ejemplo, que requiere mucha fe para subirse al tren Sarmiento. Por muchos años yo viajaba colgado de ese barrote del Sarmiento y encontrar gente leyendo la Biblia en cada vagón, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, encontrar un creyente, mira, no importa si era pentecostal, si era metodista, no importa, un creyente por lo menos en alguna parte, ya era un hallazgo, ¿no es cierto? Es decir, que la iglesia aquí en la Argentina por mucho tiempo sufrió los efectos de saberse minoría. Y uno de esos efectos de saberse minoría es ponerse a la defensiva. Vivir siempre preocupado porque el mundo se nos meta adentro. Recuerdo cuando yo tenía apenas 17 años, que un día iba caminando por las calles de la localidad donde yo vivía, y veo un cartelito que dice que la parroquia Santo Sagrado de no sé qué da cursos de Antiguo Testamento. Y yo digo, ¿estos no leen la Biblia en su vida? Y ofrecen públicamente cursos de Antiguo Testamento. Nosotros tenemos en nuestra escuela dominical un montón de profesores recontra súper preparados con títulos del seminario bautista y nadie en nuestro vecindario ni siquiera sabe que estamos enseñando la Biblia. Así que con mucho coraje, un pibito de 17 años, cuando no sé por qué caí en la reunión de liderazgo de la iglesia, ¿viste? Son esos infiltrados jóvenes que aparecen a veces, yo levanté la manito así y hice una propuesta. Dije lo siguiente, que hago una propuesta, porque vi esto. ¿Por qué nosotros que tenemos un elenco de profesores notables aquí en la iglesia, no hacemos lo mismo y ponemos carteles en toda la ciudad diciendo esta iglesia hace estudios bíblicos y te va a enseñar a estudiar la Biblia? Me miró uno de los líderes mayores y dijo, así me dice, nenito, me dice, si hacemos lo que vos decís,
va a venir un montón de personas. Se va a llenar de gente. ¿Dónde vamos a encontrar sillas para todas esas personas? Al cajón de los proyectos. Y nunca se hizo. Bueno, algunos de ustedes no se acuerdan de esa época, pero yo sí. Tenemos que romper con el síndrome de minoría. La Biblia no dice que tenemos que cerrar la puerta del templo con barrote del lado de adentro para que el mundo no se nos meta para adentro. La Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos miedo porque el mundo nos derribe las puertas. Nosotros tenemos que salir a derribar puertas. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la Biblia que en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 6, que en aquellos días de celebraciones religiosas había en Jerusalén una gran cantidad de judíos piadosos de muchas nacionalidades diferentes. Y al escuchar el estruendo que se producía sobre la casa, multitudes de personas corrieron a ver qué sucedía. Y allí, cuando toda la iglesia salió a la calle, el Espíritu Santo hizo lo primero que quería hacer: poner a la iglesia donde la quería ver, de cara a la gente, de cara a las multitudes. Jesús tenía la habilidad de atraer multitudes, ¿sí o no? Claro que sí. La iglesia inaugural tuvo la capacidad de atraer multitudes. Cuando vemos al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, él tenía la capacidad de atraer multitudes. A pueblo que llegaba generaba una revuelta. Desapercibido no pasaba. Y la iglesia de hoy en día, todas las iglesias vemos que tienen lo mismo, esa misma capacidad de atraer multitudes. No. Lo que a mí me aterroriza es ver decenas de iglesias que han perdido la capacidad de atraer multitudes. Son los mismos 50 hace 50 años. Dicen algunos biólogos que alguna vez los pingüinos volaron. Tienen alas y todo para hacerlo, ¿no? Pero ¿en qué momento de la historia perdieron esa habilidad? La leyenda dice, la Biblia, que alguna vez la iglesia tuvo la capacidad de traer multitudes. Pero hubo un punto en que la perdió. Necesitamos volver al lugar de Pentecostés para decirles: Dios, devolvernos la capacidad de atraer multitudes. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo Jesús atraía multitudes? Haciendo algo que dijo el pastor Hugo en su declaración de propósito muy clara: satisfaciendo necesidades. ¿Sabes lo que significa una iglesia que está de cara a la gente? Significa una iglesia que, como dijo el pastor Hugo, responde a las preguntas que la gente hace. Responde a las necesidades de la gente. Dice en Marcos 6:34 que cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando usted ve los diarios, usted se quiere arrancar los pelos de las cosas que suceden en nuestras ciudades, ¿no es así? Nos enojamos por lo que está pasando en nuestras ciudades. Pero en vez de enojarnos, deberíamos sentir lo que Jesús sintió. Jesús sintió enojo a ver las multitudes descarriadas. ¿Qué sintió? Sintió compasión. Y esa compasión le guió a comprender que lo que a esa gente le faltaba, ¿qué era? Un pastor. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos los diarios y vemos lo mal que están nuestras ciudades, en vez de sentirnos enojados, debiéramos sentirnos compasivos. Y en segundo lugar, debiéramos comprender que el problema es que nadie está pastoreando la ciudad. Y que nosotros fuimos llamados a pastorear nuestra ciudad para cambiarla. Y pastorearla significa responder a sus necesidades. Hablamos ayer entre pastores y decíamos, a veces las necesidades que Jesús suplía no eran necesidades religiosas. Por ejemplo, él lo que hacía era sanar enfermedades. Dice en Mateo 14:14 que cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos. Yo, como dije el viernes, el propósito central de la venida de Jesucristo no ha sido venido a erradicar la enfermedad. Jesús no era un médico y no vino a generar un protocolo de profilaxis o alguna campaña para erradicar las enfermedades de la tierra. No era el propósito central por el cual él vino.
Él venía a comunicarles un mensaje de vida eterna. Pero la gente no iba a escuchar lo que Jesús tenía para decirles hasta que la gente no supiera que a Jesús le importaba lo que a ellos les dolía. Jesús primero miraba el dolor de las personas, respondía al dolor de las personas y luego, a continuación, después, eso le daba oportunidad para hablarles de algo más importante que lo de que te acabo de sanar, para hablarles del regalo más inmenso que Dios puede darnos. Y ese regalo más inmenso no es ni sanidad, ni prosperidad, ni reconciliación, ni nada. El regalo más importante que Dios puede darte se llama salvación. Eso es. Y creo que en este tiempo tan hedonista y tan materialista, donde todos venimos a la iglesia a intercambiar y canjear cosas, Dios dame, Dios dame, Dios dame, entendé lo siguiente: Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno. Si vos llegaste aquí con alguna necesidad, si llegaste aquí con una necesidad porque estás con problemas económicos, Dios te va a prosperar. Si llegaste aquí y tu cuerpo está enfermo, Dios te va a sanar. Si llegaste aquí y tenés un problema relacional, Dios va a hacer un milagro de reconciliación. Él es un papá bueno y Él nunca le va a dar una piedra a cambio de pan a sus hijos. Pero eso no es lo más importante que Él quiere hacer con vos. Lo más importante que quiere hacer con vos es llenarte de su espíritu. Y que sepas lo que significa ser un portador del Espíritu Santo. Y eso es el milagro de la salvación. Cuando Dios entra en tu vida y cambia todo. Enfermedades van a volver, líos económicos van a haber muchos. Pero vos tenés las garantías de algo que nadie te puede sacar, que es la presencia del Espíritu Santo dentro tuyo y para siempre. Ahora, nosotros no podemos hablarle de cosas eternas a la gente si primero nos interesamos por su necesidad de hoy. A veces yo me tocó trabajar en ambientes de trabajo, hablamos con un montón de personas todos los días y nunca le hablamos de Jesucristo. De pronto venimos el domingo aquí a la iglesia y el pastor hace esa clase de predicaciones apelativas acerca de no le da vergüenza no hablar de Jesucristo. No siente la culpa de que Dios te va a pedir cuentas por cada persona que se vaya al infierno y no le hablaste. Y a vos te agarra un ataque de culpa. Tremendo. Y entonces, ¿qué haces? El lunes vas y lo encarás a uno de tus compañeros de trabajo a quien casi nunca hablaste con él. Y le decís, ¿puedo hablar con vos de tu vida eterna? Y el tipo te mira y dice, mira, flaco, nunca te interesaste ni quién es mi esposa, ni quiénes son mis hijos, ni qué líos tengo, y vos me querés hablar de vida eterna. No cierra eso, ¿no es cierto? No cierra. Jesús primero se interesaba por lo que la gente les dolía. Se interesaba por ellos. Y porque se interesaba por ellos, Él después tenía la oportunidad de hablarles de algo más, de hablarles de lo que realmente necesitaban, un mensaje de vida eterna. En otras oportunidades sabemos, como dice en Juan capítulo 6, versículo 5, que Jesús les dio de comer a la gente. Hoy en día, cuando se quiere desvalorizar una manifestación política, una de las cosas que habitualmente se dice, sí, mira toda la gente que juntaron, pero les dan choripán. ¿No es así? Si yo también reparto vino y choripán, también junto a una multitud. Se critican entre los políticos mismos, ¿no? Ahora, yo pienso que muchos fariseos debían pensar lo mismo de Jesús. He dicho, sí, mira, en nuestra sinagoga vienen 40 y a este congrega 5.000, pero les da choripán. Una cosa así, ¿no? Jesús no vino a traer un programa alimentario a la tierra, pero en ese momento esa era la necesidad. Y Él respondió a la necesidad de la gente. Y porque Él respondía a la necesidad de la gente, eso le daba una oportunidad para que después ellos le escuchen. Ahora, eso es sencillamente esto: amor. Amar es satisfacer necesidades. ¿Esta iglesia ama esta ciudad? Hermanos de Chosmalal, ¿aman a su ciudad? Hermanos de Concordia, ¿aman a su ciudad? Entonces satisfagan sus necesidades. Porque amar es esto: amar es satisfacer necesidades. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y yo no sé qué rol ocupa la iglesia en la ciudad,
pero debería hacer esto, sentarse con las demás fuerzas vivas de la ciudad y decir, nosotros estamos aquí, estoy aquí como el que sirve. A mí me asusta ir a alguna de esas reuniones de pastores con políticos. ¿Por qué pasa? Empiezan a saltar pastores diciéndole a los políticos, y no nos darían un subsidio para poner las baldosas a la vereda, y no nos darían un subsidio para pintar la fachada del templo, y se sientan ahí a mendigarle a un tipo que ni conoce a Cristo. Nosotros ese no es el papel que ocupamos en la ciudad. Nosotros venimos a decir en qué podemos ayudar. Ese es nuestro rol en la ciudad. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y la iglesia debe pararse y decir, no, gracias, no necesitamos nada. Dios es nuestro proveedor. ¿En qué podemos ayudarlos a ustedes? ¿Qué necesitan? Porque para eso estamos en la ciudad. Ahora, lo primero que hizo el Espíritu Santo es sacar a la iglesia de su encierro y ponerla de cara a la gente. Y ahí empezó otro culto. Yo lo veo de esta manera, permítanme decirlo así. Había un culto que era el culto del aposento alto. Y de pronto vino el Espíritu Santo y empezó otro culto. Un culto en la calle. Y yo creo que toda iglesia necesita experimentar cotidianamente estos dos cultos. El culto de aposento alto y el culto de plaza. Cada uno de estos cultos tiene un contexto diferente, contenidos diferentes, formas diferentes y propósitos diferentes. ¿Cuál es el propósito y el enfoque del culto de aposento alto? Es la llenura de la iglesia. En aquel momento el culto de aposento alto eran todos ¿cómo? Eran todos creyentes. ¿Y el enfoque cuál era? El enfoque era, Señor, esperamos tu visitación, necesitamos tu llenura. ¿Cuántas veces necesita la iglesia hacer esto? ¿Una vez en la vida nada más? No, una y otra vez. La iglesia se reúne y le dice, Espíritu, llénanos otra vez. No hace falta volver a explicar que en Efesios 5:18 eso de ser llenos es un participio continuo. Es decir, es una tarea que no termina nunca, que se renueva siempre. Y la iglesia necesita reunirse, a veces a puertas cerradas, y decir, Dios, necesitamos que nos llenes otra vez. Ahora, hay otro tipo de culto, que es el culto público, el que comenzó después que el Espíritu Santo hizo esto. Y ese culto público tuvo como centro, ¿qué cosa? La predicación del Evangelio a los incrédulos. ¿Qué pasó a continuación? Que Pedro junto con los 11, me encanta esto, no es Pedro solo, Pedro junto con los 11 se puso de pie y allí ocurrió la primera predicación de la historia cristiana. Es interesante porque todas las inauguraciones, si queremos comprender muchas cosas de las verdades de Dios, tenemos que ir a la inauguración del universo, que es Génesis. Los primeros capítulos de Génesis contienen información para toda la vida. Y los momentos inaugurales, los comienzos, siempre son los momentos clave. Y esa fue la primera predicación de toda la historia de la iglesia cristiana. Es un lugar al cual los predicadores tenemos que ir y volver, para volver a preguntarnos cuáles son los condimentos y la esencia de lo que vos crees. El asunto es que en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Este es el contenido del culto público. El contenido del culto público se hace de cara a la gente, se hace mirando al mundo que no le conoce, y se le hace para esto, para dar testimonio de que Jesucristo está vivo y de que Él es la persona que todo el mundo tiene que buscar y encontrar. Jesús es el contenido de la predicación cristiana, el Evangelio de Jesucristo. Miguel Cantilo tenía una canción que, mira dónde me fui, ¿no? Media tanguito, porque le gustaba así medio los aires tangueros. Decía que Buenos Aires tenía una adicción a la novedad, que nos gusta la novedad. Tan malo como ser un esclavo de las tradiciones es ser un adicto a la novedad, a siempre querer algo nuevo.
Y muchas veces yo he visto iglesias, pastores, que ya no predican el Evangelio. Predican otra cosa. ¿Por qué no? Ya lo hemos predicado tantas veces el Evangelio, ya la gente lo sabe. Yo siempre me recuerdo lo que decía el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para cambiar vidas. En estos últimos años hemos visto decenas y decenas de personas venir a Cristo. Yo jamás en mi vida imaginé que iba a bautizar a tantas personas como hemos bautizado en estos años. Señor, yo le digo a veces a Dios, si vos ya me querés llevar ahora, ya está, ya hiciste mucho más de lo que siempre te pedí en la vida. Ya está, yo estoy cartón lleno, estoy de regalo acá. Eso es lo que pienso yo, Dios tiene más. Pero ¿sabes? Cuando alguien viene y pregunta, y bueno, ¿y ustedes qué predican? El Evangelio, nada más que eso. Simple, pero poderoso. Nosotros vamos a cambiar un montón de cosas, y debemos cambiar. Y ahora voy a hablar de eso. Hay algo que no puede cambiar. Y lo que no puede cambiar es el mensaje que tenemos para dar. Y ese mensaje es el mensaje de aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que resucitó, que Él está vivo y es la persona que necesitas conocer. Si hoy estás aquí y todavía nunca recibiste a Jesús, si no has nacido de nuevo, si no has experimentado su presencia, eso es lo que necesitas en este día y ninguna otra cosa más. Ahora, el Espíritu Santo hizo algo más ese día. No solamente sacó a la iglesia de su encierro y la puso de cara a la gente, sino que además capacitó a la iglesia para hablar a la gente en el lenguaje de la gente. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? El Espíritu Santo ese día le dio un carisma, un don especial a todos los creyentes allí reunidos. Leámoslo. Hechos capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice que cada uno de los que escuchaba hablar en su propio, como dice ahí, en su propio idioma, desconcertados y maravillados, decían: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y un poco más adelante vuelven a decir: todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Es decir, el Espíritu Santo derramó el don de lenguas sobre todos los presentes. ¿Pero qué género de lengua? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, 13 y 14 que hay diversos géneros de lenguas. Por ejemplo, el apóstol Pablo de alguna manera trata de enseñar a la iglesia de Corinto cómo manejar las lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales no es un idioma humano, no es un idioma que pueda decodificarse por ningún sistema humano, sino que son lenguas que humanamente son intraducibles e inentendibles. De hecho, el apóstol Pablo dice que en muchas situaciones ni el que ora en lengua sabe exactamente qué está diciendo. Ahora, ¿son esas lenguas las lenguas que el Espíritu Santo derramó el día de Pentecostés? La respuesta es no. No fueron lenguas angelicales, no fue ese género de lenguas. Él le dio idiomas. Es decir, la capacidad de hablarle a un montón de gente que provenía de diferentes nacionalidades en su lengua materna. Lo llamativo, el milagro fue ese. El milagro es que la gente escuchaba el Evangelio en su lengua materna. Yo quiero ser claro en esto. Yo creo que el Espíritu Santo, después de 2000 años, sigue intentando hacer lo mismo con la iglesia y no siempre tiene resultado. Sigue intentando sacar a la iglesia de su encierro y ponerla de cara a la gente. Y en segundo lugar, sigue intentando capacitar a la iglesia para hablar a la gente en el lenguaje de la gente. Y no siempre tiene éxito el Espíritu Santo con nosotros. Ustedes saben que hace unas décadas atrás, en las iglesias católicas, las misas se les celebraban ¿en qué idioma? En latín. Por lo tanto, básicamente le decían a cualquier feligrés, a cualquier concurrente: si vos querés entender algo, aprende latín, viejo. Si no, no vas a entender nada. Los evangélicos no hablamos en latín, ¿no? A veces hablamos cosas que solamente nosotros entendemos. De tanto estar metidos en el aposento alto, llega un punto
en que hablamos cosas que solamente nosotros entendemos. No que no sean correctas, no es que no sean bíblicas, pero solamente nosotros entendemos. Viene una persona que jamás pisó una iglesia evangélica, entra, pasa, se sienta, y de pronto quien dirige la adoración pasa al frente y dice: oh moradora de Sión, levántate y resplandece, adoremos al Cordero. Es bíblicamente correcto todo lo que dijo. Pero esa persona, ¿qué va a entender? Nada. De nada. Hay una versión de 1 Corintios capítulo 14 que no alcancé a ponerla aquí, justamente porque el apóstol Pablo discute lo mismo. Si entra un indocto, ¿quién es un indocto? Pobre tipo. Alguien que no nació en Córdoba, ¿qué sería? Algo así. ¿Qué sería un indocto? ¿Se da cuenta la cantidad de cosas que decimos? No sabemos ni qué decimos. Si entra un indocto, un no creyente, a la iglesia, y todos ustedes están hablando en lenguas angelicales, es decir, en un idioma que no se entiende, van a decir que ustedes están locos, ¿no? ¿No dice así? Y en un momento, en una de las versiones, creo que la versión lenguaje actual, dice: tu oración será muy bonita, pero no ayuda a nadie. Dice así. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, 19: pero cuando adoro en público, y esto es importante, hay dos escenarios. Está el escenario cuando estoy en mi vida devocional privada. Está el escenario cuando la iglesia se reúne en aposento alto y hay un lenguaje ahí y hay unos contenidos diferentes. Y otra cosa es cuando estamos de cara a la gente, de cara al mundo. Cuando una iglesia se planta de cara al mundo. Cuando adoro en público, prefiero hablar 5 palabras que la gente pueda entender y que puedan serles de ayuda, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Junto con el pastor Alejandro, que somos los que más predicamos allí en la Alameda, los dos estamos de acuerdo con lo siguiente: el mejor elogio que nos pueden decir al terminar un sermón es el elogio que venga de una persona que vino por primera vez. Lo que los creyentes opinen nos importa muy poco, esa es la verdad. Pero sí nos importa, porque estamos de cara a la gente en ese momento, lo que pase con esa persona a quien hoy Dios quiera traer a él. ¿Y saben cuál es el mejor elogio que nos pueden decir? ¿Sabe qué, pastor? Le entendí. Porque mi esposa me llevaba a una iglesia que teníamos en el barrio. Yo, honestamente, yo iba porque si no, no comía. Porque hay muchos hombres que vienen obligados a la iglesia. Si no venís, viejo, y no me acompañás, hoy no comés. Y el tipo viene y se la tiene que aguantar al flaquito predicando ahí todos los domingos. Mi esposa me llevaba a una iglesia que teníamos en el barrio y yo iba porque no tenía más remedio, ¿vio? Pero honestamente nunca entendí nada de lo que decían. Y porque no hablamos en latín, pero hablamos en un idioma que nadie entiende, respondemos a cosas que nadie pregunta. Le entendí. Así de simple, así de poderoso. El Espíritu Santo hizo esto. Cada uno le escuchaba hablar el Evangelio en su lengua materna. Esa es la razón por la cual yo, cuando predico, perdón, voy a confesar en este momento un pecado, una herejía. Quizás a partir de este momento me echan de esta reunión. Yo no uso la Reina Valera 60, perdón. No uso la Reina Valera 60. Ahora, ¿por qué no? Yo me crié leyendo la Reina Valera 60. Es más, la primera Biblia que tuve en mi mano me la regaló mi abuela, que era española, que conoció a Cristo en un pueblito de España, y era en la 1909, que decía: a vosotros Galileos, decía así. Con esa Biblia fue la primera que leí yo. Y todos los versículos de memoria que aprendí en mi infancia me los aprendí en Reina Valera 60. Y si los tengo que decir en memoria, lo voy a decir en esa versión, no lo voy a decir en otra. Indoctos, ¿viste? Pero hoy cuando predico no uso esa versión. ¿Por qué? Porque esa versión dice: vosotros anduvisteis en otro tiempo. Yo pregunto, ¿esa es nuestra lengua materna? Usted va a volver ahora a casa, va a mirar a sus hijos y dice: ¿dónde anduvisteis vosotros? ¿Le va a hablar así? Creo que no, ¿no es cierto? Ahora, si yo fuera pastor en España, si mi familia de mi madre no hubiera migrado y yo viviera allí, debería predicar así,
Ojo, debería estar así, pero no estoy en España. Estoy en Argentina, en Mendoza, que tiene sus propias palabritas, ¿no es cierto? También, que hay que saber su propio vocabulario. Es decir, yo tengo que hablar en la lengua materna. Ahora, muchos de nosotros no solamente leemos la Reina Valera 60, sino que hablamos en Reina Valera 60. Entonces yo tengo compañeros, colegas de ministerio, en los cuales estamos ahí conversando. Che, ¿cómo andás vos? ¿Cómo andás vos? Bien, 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 bien. ¿Y vos cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Para qué te voy a predicar? Se paran aquí y dicen, porque tú... ¿Quién habla de tú en la calle? Nadie. Perdón. Todos, es difícil sacarse esto encima. Es un chip, un cassette que tenemos puesto y es medio difícil sacárselo encima. Pero hay que sacárselo. Porque ese no es el lenguaje de la gente. Y cuando no hablamos en el lenguaje de la gente, eso produce un ruido en la comunicación que hace que la gente no escuche. Por más que lo que le estamos diciendo está bien, es lo correcto, eso produce un ruido en la comunicación que no escucha. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted va a su videoclub y alquila una película? Vio que su videoclub de la vuelta tiene películas que ni en el cine se dan todavía. No sé cómo las consiguen. Y entonces, mira, tengo esta que todavía ni siquiera se estrenó, la semana que viene se estrena. ¿Pero está subtitulada o está doblada? No, está en castellano. Ah, bueno. Y vos te la llevas a casa pensando que está en castellano. Hasta que de pronto la pones y descubrís que está así, está en castellano, pero de España, mi hijito. Y de pronto ves a tu actor preferido hablando en gallego. Y dices, pues tío, con el rollo que tienes. Y vos decís, no puede ser Bruce Willis hablando así, no puede ser. Yo no. Y decía, agarrá la tirás a la basura. Y dice, no quiero ver más. No puede ser. Ahora, cuando nosotros hablamos en Reina Valera 60, la gente que viene dice, pero, ¿qué está? ¿No era en español latino en este preculto? Era en español de España. Y eso genera ruido y genera problemas para que la gente no se escuche. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 10 al 11, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un ¿qué? Como un extranjero. El pastor Hugo dijo algo muy importante, la iglesia tiene que ser una iglesia abierta y receptiva, donde todas las personas se sientan bienvenidas. Hay una palabra que una iglesia debe saber pronunciar bien. No puede equivocarse en no saber pronunciarla. Esta palabra es esta. Pero tengo que impostar un poquito. Bienvenido. Dígala conmigo. Bienvenido. Una iglesia que no sabe decir esa palabra no puede servir al Señor. Ahora, cuando yo hablo en un lenguaje que la gente no entiende, ¿cómo se siente esa persona? Dice ahí. ¿Cómo? Extranjero. Dice, esta gente está hablando de algo que yo no entiendo, un lenguaje que no comprendo. Se siente afuera, soy sapo de otro pozo. Evidentemente me equivoqué, no tendría que haber venido a este lugar. Me equivoqué del lugar. Y la iglesia tiene que dar un mensaje opuesto. El mensaje que la iglesia tiene que dar es, estás en el lugar correcto. Esta es tu casa. Este es tu lugar. Este es tu lugar en el mundo. Ahora, sumemos las dos cosas. El Espíritu Santo quiso sacar a la iglesia de su encierro y ponerlo de cara a la gente. Y en segundo lugar, capacitar a la iglesia para hablar a la gente en el lenguaje de la gente. La suma de esas dos cosas se llama relevancia. Y relevancia es cuando nosotros respondemos las preguntas que la gente hace, pero además las decimos en el idioma que ellos hablan. Estaba leyendo en estos días, porque estamos preparando una serie para agosto que se llama Puro Sexo. Así se va a llamar la serie que vamos a tener en agosto. Teoría y práctica. Hay tours que salen para allá. Estaba leyendo acerca de un libro de Bay Havels, el pastor de Willow Creek, muy lindo, que habla de sexualidad. Y él hablaba justamente de que el problema que nosotros tenemos los cristianos cuando intentamos hablar con el mundo sin Dios es que como pertenecemos a dos cosmovisiones tan diferentes, el problema es que hablamos dos idiomas diferentes.
Y al hablar dos idiomas diferentes es imposible el diálogo, es imposible la comunicación. Y yo creo que más que nunca necesitamos el don de lenguas, el don de hablar a la gente en el lenguaje de la gente. ¿Cómo hablar de homosexualidad a nuestra ciudad? Necesitamos el don de lenguas, la capacidad de hablar a la gente en el lenguaje de la gente, y el lenguaje determina su cosmovisión, el lugar donde se encuentra. Necesitamos recuperar esa capacidad. La iglesia necesita hablar de los temas que a la gente le importa. La razón por la cual muchas iglesias han perdido su capacidad de atraer multitudes es porque hablan de cosas que no le importa a nadie. O sea, le importa a los creyentes, y son importantes, pero para creyentes. Necesitamos hablar de los temas que a la gente le importa y saber hablarlos hablando en el lenguaje de ellos. Es decir, una de las convicciones que tenemos allí en la Alameda, y no necesariamente tiene que expresarse de la misma manera exactamente en todas las iglesias, es que nosotros tenemos cultos de aposento alto y cultos públicos. Y sabemos claramente cuándo hacemos una cosa y cuándo hacemos la otra cosa. El problema es que muchas iglesias solamente tienen cultos de aposento alto. Y el problema de otras iglesias es que intentan hacer las dos cosas en el mismo momento y a la vez. Y no es ni chicha ni limonada. No terminan de satisfacer ni a unos ni a otros. En nuestra iglesia en particular, cada celebración de fin de semana de las 6 son cultos públicos. Son cultos en los cuales nuestra principal atención es hablarle a la gente en el lenguaje de la gente. Luego tenemos otra serie de cultos, entre semana habitualmente, en los cuales, puertas cerradas, la iglesia busca presencia de Dios, busca llenura de Dios, porque la necesitamos. Pero cuando estamos de cara a la gente, preferimos hablar 5 palabras que se entiendan, que 1000 que no se entiendan. Es decir, una de las cosas que yo le pregunto siempre a la gente de mi iglesia es la siguiente, podría preguntársela a ustedes también. ¿Les gustaría que esta noche, porque vamos a tener 2 cultos esta noche, ¿no es cierto? ¿A la tarde? Muy bien. ¿Les gustaría que esta noche haya una fiesta espiritual? Pero una fiesta espiritual poderosa, grosa, como decían los chicos ahora. Que hasta los ángeles se prendan. ¿En qué iglesia se congregan los ángeles? Porque no son omnipresentes, ¿no es cierto? ¿Está bien, pastor, profesor, querido? Sí, está bien, ¿no? No son. Él es mi profesor, así que lo tengo sentado acá, es un lío hablar ante el profesor. Los ángeles no son omnipresentes, ni tampoco son ilimitados, supongo yo. Así que supongo que todos los viernes se juntarán en un bar y conversarán y dirán, che, ¿a dónde vamos este domingo? No, la del flaquito ese otra vez no. Pero le gustaría que esta noche hubiera una fiesta espiritual, que hasta los ángeles que están aquí designados a la zona de Neuquén digan, vamos todos para allá, para Jesús el Rey, porque va a estar buenísimo. ¿Les gustaría que pase eso? Amén. Lucas capítulo 15, Jesús cuenta 3 parábolas. Y en las 3 parábolas Jesús dice exactamente la misma lección. De la misma manera, dice Lucas 15, 7, en la primera de las parábolas, al final de las primeras parábolas, de la misma manera hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Y en el final de la segunda parábola dice, de la misma manera, los ángeles de Dios hacen, ¿qué cosa dice ahí? Fiesta. ¿Cuándo? Cuando hay una congregación que canta bonito. ¿Es así? Cuando el predicador se manda una pieza de oratoria maravillosa. No, cuando un pecador se arrepiente. Ángeles, vénganse que va a haber fiesta, pero ¿va a haber algún pecador que se arrepienta? Y no sabemos. Entonces no vamos. Porque para nosotros hay fiesta solo cuando un pecador se arrepiente. Y para que eso suceda, tienen que ocurrir 2 cosas. Tiene que ocurrir que haya una iglesia que invite. Que haya una iglesia que esté de cara a la gente. Tiene que ocurrir que estén presentes esas personas. Y por tanto, una iglesia que viva de cara a la gente. Y una iglesia que invite. Jesús dijo en esa parábola que nos recordó el pastor Hugo hace unos momentos atrás, la parábola de esa gran comida, ese gran banquete. Dijo, vayan por los callejones
por cualquier lado, inviten a todo el mundo, porque ¿qué? Quiero que mi casa se llene. Y la iglesia es enviada a los callejones, a los lugares, para venir cada fin de semana aquí, diciendo, Señor, aquí cumplí la tarea. Dice, fuérzalos a entrar, dice así. ¿Qué significará fuérzalos a entrar? ¿Que lo tenemos que agarrar y traer así? No, hacé lo que tengas que hacer. Traelo vos en tu auto, disfrazate de payaso, hacé lo que quieras, pero que venga, viejo, que venga. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando ocurre eso, porque este es el milagro maravilloso que ocurre en una celebración, cuando hay un encuentro, ¿entre quién? Entre esa persona que hasta ayer no conocía a Jesús y Dios. Y en ese momento todos nosotros, Pedro junto con los 11, nuestra tarea es simplemente propiciar que eso ocurra, que Dios se encuentre con esas personas que desea tanto y que hasta ahora nunca se encontró. Y si hay presencia de personas sin Cristo, y si hay presencia de Dios, hay fiesta. Hacen falta las dos cosas, ¿eh? Presencia de personas sin Cristo, presencia de Dios. Si hay presencia de Dios y no hay presencia de personas sin Cristo, no hay fiesta. Si hay presencia de personas sin Cristo, pero no hay presencia de Dios, no hay fiesta. Pero si hay presencia de personas sin Cristo y presencia de Dios, nosotros decimos simplemente, Carlitos, te presentamos a Dios. Dios, aquí trajimos a un amigo. Y se encuentran ellos dos y la fiesta se arma. Y eso es el milagro que ocurre cada fin de semana. Y la iglesia tiene que tener pasión por esto. El apóstol Pablo es un hombre apasionado. En 1 Corintios 9, 22 dice así: trato de acomodarme en lo posible a las personas para que dejen de hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Esta es una versión un poquito más moderna de aquel viejo trabalenguas, a todo me echo de todos con tal de ganar alguno. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo me modifico a mí mismo, me cambio. Yo digo, Señor, hacé conmigo lo que tengas que hacer con tal de que yo sea útil para ganar uno más para vos. Y quiero decirte que una iglesia apasionada por Cristo es una iglesia que dice, Señor, decinos qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Con tal de facilitar el camino, abrir el camino para que ese mundo que no te conoce llegue a tu presencia. Y si tenemos que tirar abajo nuestras tradiciones, tiraremos abajo nuestras tradiciones. Tradiciones antiquísimas o tradiciones muy recientes, pero somos una máquina de construir tradiciones. Rompemos una tradición y creemos que estamos en lo nuevo, y eso nuevo prontamente lo convertimos en una nueva tradición. Y tenemos que estar dispuestos a decir, cambiemos lo que haya que cambiar, con tal de abrir camino para que ese mundo sin Cristo llegue y te conozca. Una de las tragedias de muchas iglesias es que uno llega, entra, y cada uno está en lo suyo, haciendo lo que a él le gusta. Yo quiero que se cante mi canción, yo necesito ser ministrado, yo necesito que los creyentes, en vez de venir a dar, vienen a recibir. Para decirlo cortito, sí. Si hace más de 3 años que sos creyente, por lo menos, vos ya no venís el fin de semana a recibir, ¿eh? Venís a dar. Después de 3 años, Jesús los miró a sus discípulos y dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y pero queremos recibir, vayan y hagan discípulos a las naciones. Cuando Pedro se plantó ese día, dice que él junto con los 11 ministraron esa multitud de personas sin Cristo. ¿Te imaginas si después que Pedro terminó de predicar ese mensaje inaugural, esa primera predicación de la historia cristiana, alguno de los 120, los frecuentes de allí del aposento alto, se hubiera acercado a Pedro y dijo, ¿sabes qué, Pedro? Todo lo que dijiste ya lo sabía. No recibí nada hoy. ¿Qué le hubiera dicho Pedro? Pero no era para vos. Era para ese mundo que Dios ama y quiere atraer hacia sí. Y yo quiero decirte que hay muchos creyentes que tienen décadas viniendo a la iglesia y siguen viniendo lo mismo, siguen viniendo a recibir. Vos tenés que venir a dar. Y venir a dar cuando la iglesia hace un culto de cara a la gente, significa o venir de la mano de un amigo, o venir y preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para dar un abrazo a esa persona que está por primera vez aquí? Cuando yo estoy de vacaciones, siempre, domingo estoy en la casa de Dios, donde quiera que me encuentre en el planeta. Es trágico.
entrar a iglesias donde vos entrás y salís y nadie ni te saluda, ni te dice nada. Es terrible. Siempre pienso en lo que le pasó a Jesús aquel día que entró a la sinagoga en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga, Marcos 3:1, y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en un día de descanso. Estaban buscando algo de qué acusarlos. Jesús entra a una sinagoga y ellos estaban metidos en su propia liturgia. Y había una persona ahí en necesidad, pero ellos estaban más preocupados ¿por qué? Por su propia liturgia. Su liturgia significa su orden de culto, su tradición de cómo se hacen las cosas. Y cuando lo vieron a Jesús, lo miraron en el reojo, no se le ocurrirá sanar al tipo este justo ahora que estamos en lo nuestro. No nos va a interrumpir todo lo que teníamos planificado. No nos va a romper con nuestras tradiciones. Lo miraban de reojo diciendo, no se te ocurra, Jesús, justo ahora estamos en lo nuestro. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Y luego Jesús le dijo, ¿qué se debe hacer en el día de descanso, un domingo como este? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida? ¿Salvar una vida o matar? Pero todos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró a todos con enojo y sentía mucha tristeza porque eran muy tercos. Y yo muchas veces he entrado a lugares donde siento que Jesús sentiría exactamente lo mismo. A ellos lo más le importaba seguir con lo que estaban haciendo. Pero Jesús dejó claro en aquel día que aunque hubieran 100 personas haciendo una bonita canción, si había ahí una persona que tenía necesidad, esa persona es la persona más importante en el momento, en el lugar. Entonces Jesús los miró a todos con enojo, sentía mucha tristeza porque eran muy tercos, y luego le dijo al enfermo, extiende la mano. Y el hombre la extendió y la mano quedó limpia. Y yo le digo esto a mi iglesia, hermanos, aquí podemos ser 300, 400 personas, pero si hay una persona que hoy llegó aquí, que hoy no tiene a Cristo, está muerto. Hoy es un día para dar vida, ¿sí o no? Esa persona es la persona más importante después de Dios en este lugar. Y Dios necesita una iglesia así, una iglesia que se duela por lo que a Él le duele. Una iglesia de cara a la gente y que hable el lenguaje de la gente. Quizás llevaría más tiempo, pero el lenguaje no es solamente verbal. El lenguaje involucra un montón de otros lenguajes, musicales, estéticos, visuales. Nosotros tenemos que aprender el lenguaje de nuestra generación. Pastores, necesitamos hacer un upgrade, una actualización. Aún los médicos necesitan de vez en cuando hacer una clínica y volver a saber cómo es el estado de situación de las cosas. Nosotros debemos saber que la cultura cambia agigantadamente, el lenguaje. Yo a veces, mi hijo me dice, papá, hablas como un viejo. Y es verdad, y es un problema. Estoy hablando a una generación que ya pasó. Y necesito, no importa que pasen los años, volver a escuchar y hablar el lenguaje de la generación presente. Y no solamente es un lenguaje verbal, es un lenguaje que introduce todos los lenguajes musicales, artísticos, visuales. Y nosotros necesitamos como iglesia hablar a la gente en el lenguaje de la gente. En quinto lugar, y estas dos cosas que vienen ahora las voy a decir cortitas, que no se asusten. Una iglesia que comparte la vida en comunidad. De pronto, la iglesia de Jerusalén pasó de ser 120 a ser 3120. ¿No es cierto? De un domingo para el otro. Usted sabe que a las iglesias que ya tienen más de 1000 miembros, les dicen un apodo, un mote, medio peyorativo. Los dicen mega iglesias. ¿Escuchó esa frase alguna vez? Mega iglesias. Pero es medio así como con asco. Como por ejemplo, en toda la provincia de Mendoza hay una gran discusión acerca de la minería. ¿En Neuquén también? No creo, ¿no? Pero en Mendoza están muy preocupados por los cursos de las aguas. Entonces todo el tema de la minería es una gran discusión. Entonces, sí a la minería, pero no a la mega minería. Y cuando muchas veces personas hablan de la mega iglesia, hablan de como que fue un engendro, una cosa nefasta y terrible, ¿no?
Yo a veces recuerdo esto, cuando alguien se siente molesto por una iglesia creciente, una iglesia que ya tiene 1.000, 2.000 o 3.000 miembros, no se está peleando contra mí, contra mi iglesia, está peleando con la iglesia del Nuevo Testamento. Porque la iglesia del Nuevo Testamento no nació para ser una iglesia de 100, nació para ser una iglesia de miles. ¿De acuerdo? Ahora, una de las críticas acerca de las iglesias grandes es que una iglesia grande se puede volver impersonal. Es un mundo de gente, vos entrás, salís, nadie te registra, en medio de la multitud te perdés. Ahora, de todas las críticas que uno recibe acerca del crecimiento de la iglesia, esa es una de las críticas que yo más en serio tomo. Porque puede suceder. Puede suceder que una iglesia se convierta en una gran multitud de personas sin conexión entre ellos, donde uno entra y sale y nunca genera comunidad unos con otros. Y es un peligro real. Con lo cual nosotros como pastores tenemos que saber qué hacer. Cuando estos apóstoles vieron que la iglesia les creció de una semana para la otra, de 120 a 300, a 3.000, disculpen, 3.120, seguramente hicieron esta pregunta: ¿cómo seguir siendo una familia? Porque la iglesia es eso, es una familia. Pero cuando éramos 120 era fácil. Ahora que somos 3.120, ¿cómo seguir siendo una familia? Nuestra iglesia ha crecido mucho. Desde cuando llegamos hace 10 años, ahora, quizás se ha quintuplicado. Ahora, muchos miembros que estaban originalmente, al principio se sentían muy felices por el crecimiento. Después se empezaron a sentir un poquito incómodos. Una hermana de mucho tiempo viene y me dice: pastor, antes nos conocíamos todos, celebrábamos los cumpleaños de todos. Ahora, ¿para cómo tenemos 6 celebraciones? Así que la gente ni siquiera están todas juntas en el mismo lugar, en el mismo momento. Ahora no conozco a nadie. Una hermana que tiene como 40 años de miembro de la iglesia me dice: pastor, ¿sabe qué? La otra vez se me ocurrió una de las celebraciones de la noche. Y porque se bautizaba no sé quién, yo qué sé. Y dice: cuando llegué a la puerta, una de las personas de la puerta me dijo: bienvenida, ¿es la primera vez? Hace 30 años que vengo a esta iglesia yo. Ahora, ¿cómo seguir siendo una familia a pesar de ser una multitud? Es un desafío real. La buena noticia es que para eso tenemos la Biblia, ¿no? Y la Biblia nos muestra la respuesta a esa pregunta. Hay algo que inmediatamente comenzaron a hacer, que no estaba claro que lo hacían de esa manera hasta antes, pero que era claro que lo empiezan a hacer a partir de ese momento. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, dice así: así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos y prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ahora, aquí viene la buena parte. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, menos las esposas. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse ni un solo día en el templo, de casa en casa. Y este es el punto, de casa en casa. ¿Cómo es esto de casa en casa? Los 3.000 iban un día a una casa, y después se movían los 3.000, no hay casa que aguante para eso, ¿no? Obviamente ahí se produce un proceso de distribución. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, y vamos a dejarlo por ahí. Ahora, ¿cómo se llama eso? Casas abiertas, grupos café, células. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo? ¿CPA? CPA, lo que quieras. No, entre esas nosotros lo llamamos por el genérico. Decimos, veo que los medicamentos te pueden comprar el laboratorio que quiere, después está el genérico abajo. Nosotros llamamos grupos pequeños, y listo, ya está, así, llamémoslo y se terminó. No importa, el laboratorio compra donde quieras. Pero el asunto es este. El asunto es que una iglesia que solamente se reúne en multitud y no se reúne en grupos pequeños no es una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es comunidad. La iglesia es compartir la vida. Los grupos pequeños, células, que llamen como quieran, no es un programa, es la iglesia. La iglesia es compartir la vida, abrir nuestras casas, que conozcan a nuestros hijos, que salgamos juntos, que nos divirtamos, que sepamos qué nos pasa. Si una iglesia lo único que hace es ofrecer una celebración de fin de semana,
Lo único que es un centro de espectáculos religiosos, pero eso no es una iglesia. Porque la iglesia es familia, y familia significa algo mucho más fuerte que lo que está aquí ocurriendo. Significa conectarnos unos a otros. Significa hablarnos de corazón a corazón, conocer en profundidad el corazón de mi hermano. Y eso no ocurre aquí. ¿Qué puede usted conocer de su hermano en un salón como este? Qué bonita nuca tiene. Y hay nuca de todos colores acá, ¿sí o no? Pero más que eso, vos no podés conocer a tu hermano aquí. Y luego la gran sarta de mentiras que decimos en la puerta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y nos vamos todos a casa felices. Si la iglesia terminara en esto, esto no es la iglesia. Si la iglesia solamente fuera esto, nos reducimos solamente a un centro de espectáculos religiosos. La iglesia es vivir en comunidad. Y es abrir nuestras casas y juntarnos en nuestras casas. Ahora, cada ciudad tiene su desafío. Yo fui pastor de una ciudad donde las personas tenían 3 turnos rotativos, franco rotativo, no sabían ni dónde ni cómo vivían. Y cada ciudad, de acuerdo a su idiosincrasia, esto puede ser difícil. Me imagino lo difícil que debe ser para Carlos allí en la capital federal. Una locura debe ser intentar generar comunidad en una mega ciudad donde las personas viven aisladas unas de las otras, en cubículos, en departamentos. Pero aunque sea grande el desafío, no podemos nunca darnos por vencidos, no podemos entregar esto. Si vos no estás en un grupo pequeño, no estás en la iglesia. Así de simple. Simplemente venís a escuchar un mensaje a los fines de semana, pero todavía no sos parte de la iglesia. Yo soy el pastor de una iglesia muy grande, pero yo estoy en un grupo pequeño. Mi grupo pequeño es un grupo común. Yo voy, me siento y digo, estoy triste. No sé qué hacer con mi hijo. Y abro mi corazón y somos iglesia. En un grupo pequeño pasan cosas muy divertidas, ¿no? Salimos a veces a la montaña, nos juntamos, eso siempre tiene que haber comida. Siempre. Yo siempre digo que el grupo pequeño con el que yo participo son toda gente común, son todos senadores. Pero si vienen a cenar, no. Siendo muy honestos, es un grupo muy contenedor. Contenedor y cuchillo. Vienen a morfar nada más. Es lo único que quieren hacer. En algún momento podemos hablar más de esto. Pero la iglesia es eso, la iglesia es compartir la vida. Y si una iglesia no comparte la vida, no es una iglesia, es otra cosa. Voy a decir la última cosa y nada más. Una iglesia creciente es una iglesia donde las vidas son transformadas. Lo que ocurrió a continuación de todo esto, ustedes conocen, ¿no? En el capítulo 3 de Hechos, es que Pedro y Juan van al templo y encuentran en la puerta del templo a una persona inválida. ¿Recuerdan? No tengo ni oro ni nada, pero lo que tengo te doy. Allí en la puerta la hermosa, y aquel momento esa persona que había sido un mendigo fue transformada en un hombre de Dios. En un momento vamos a ver un video que quiero que veamos y con eso vamos a terminar. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 10 al 13, que todos lo reconocieron a este hombre sanado allí en la puerta la hermosa, este lisiado que volvió a caminar. Todos lo reconocieron porque sabían que él era el hombre que se sentaba en la puerta de la hermosa a pedir limosna. Como ahora lo veían caminando y alabando a Dios, quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Porque les sorprende esto, decía Pedro. Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo. Una iglesia creciente es el escenario donde personas cambian. Y esas vidas cambiadas provoquen que la gente pregunte, ¿quién lo hizo? Y la respuesta es, Dios lo hizo. ¿Saben qué? Yo me siento muy feliz de ver cientos de personas bautizadas cada año, ver una iglesia creciente. Pero a veces el milagro uno lo puede ver en lo macro o en lo chiquito. Una vez dice Dios, aunque no se hubieran convertido 1000 personas, solamente por estos 3 o 4 valió la pena hacer todo lo que hicimos. ¿No es cierto? Cuando uno de esos milagros de transformación que Dios hace en la vida.